Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a este primer programa del año nuevo, 2020. El tema que trataremos tiene que ver con este año, prioridades del 2020. Y nos siguen por Canal 1 en señal abierta en las cableras del Ecuador, también Facebook Live de Noticiero 1, en todo el territorio ecuatoriano en radio por Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional. Nuestra cuenta de Twitter es @veraz_tweet, TWIT, sí. Y la mía, @Carlos Vera Real. Concluido este espacio, ustedes podrán ver el link en ambas cuentas de YouTube para verlo otra vez o verlo si se lo perdieron en esa otra plataforma o alternativa. ¿Con quién abrimos un espacio de opinión en el año pivotal más complejo para el Ecuador, a mi juicio? Porque de lo que hagamos y dejemos de hacer este año puede significar que nos embarquemos en el tren del progreso o que lo perdamos definitivamente. Porque al país le ha pasado curiosamente varias veces cerca y varias veces lo ha perdido. ¿Con quién? Para mí, con alguien que tenga experiencia, sabiduría, honestidad, visión de país, independencia, distancia, perspectiva a la vez, sentido democrático, valoración de la política, combate a la corrupción, desprecio por la indecencia y diría que hasta temeridad, si no solo valentía. Porque fue el hombre que hace 10 años le advirtió a este país que estábamos rumbo a lo que ahora hemos caído, a ser un Estado con una preeminencia de control del narcotráfico. Cuestión que no le gustó a Correa cuando lo ubicó en la Comisión de Transparencia y Verdad en el 2008, y desde ahí comenzó una lucha entre ambos por combatir un mal el uno y por encubrirlo el otro. Me estoy refiriendo a que ustedes vieron ya, el doctor Francisco Huerta Montalvo, que será octogenario este año. El 18 de junio, sí, señor, cumple 80 años. Gran luchador estudiantil, liberal de toda la vida, alcalde de Guayaquil, depuesto por la dictadura, ministro de Salud de Osvaldo Hurtado, o durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, embajador en Venezuela, actualmente subdirector de Expreso. Doctor, una primera visión, nada más una idea. De paso, doctor, porque Pancho Huerta es médico, para quienes no lo sepan o lo recuerden bien. Hay toda una nueva generación, ¿ya?, que no saben quién es Pancho Huerta. Creo que dos ya. Hay dos generaciones nuevas. Ok, deberían comenzar a estudiar eso. ¿Cuáles son nuestras prioridades para el 2019? De una primera visión de ellas. Sí, primero gobernar, eso está faltando. No se ejerce el gobierno como es debido, se toman acciones de gobierno, pero no hay un gran plan nacional, ni siquiera para levantar el ánimo de los ecuatorianos, que está sumamente decaído. Se habla de conseguir financiar el presupuesto, pero no se habla de reactivar la economía. Se hacen toques en la educación, pero no hay un gran plan para poner la educación con el concepto de calidad como eje, para ponernos a nivel de lo que pasa en el mundo en educación. Igual en salud y en campo de lo social, la calidad del gasto es mala porque le falta sentido administrativo o de pertinencia. En esa línea, la pendiente tiene que ver con el pendiente. ¿Qué es lo más grave de lo pendiente que nos dejó el 2019? La corrupción como un hecho natural, cuando se habló de que son acuerdos entre privados los actos de corrupción. ¿Y usted cree que subsiste eso? Lamentablemente no se ha erradicado, es difícil,
pero peor todavía no se ha competido al interior del actual gobierno, porque se siguen dando casos de corrupción, lo que acontece en el Seguro Social, por ejemplo. ¿Qué es qué? En este periodo, los robos en relación con las compras, con las medicinas incluso. Pero no son de la magnitud de la ocasión anterior. Yo no creo que en esto hay que medir, ¿no? Deberían erradicar, combatir la anterior y no permitirla actualmente. Estamos proponiendo una utopía, este es el problema. Erradicar la corrupción. ¿Dónde han erradicado la corrupción? En ninguna parte, por eso es una búsqueda. ¿Por qué no? Porque planteamos un imposible que termina desmoralizándonos porque vemos que avanzamos poco. Porque si se la pone, como decía un presidente de Colombia, en sus justos límites, que no sé cuáles serán, ya se hace más tolerable. Sabemos que la condición humana va a ser proclive a eso. Ni siquiera hay que hablar de disminuir la corrupción entonces, porque se puede volver tolerable siempre y cuando no pase cierto margen. Por eso se usa el potestad posible de erradicar. También se dice erradicar el paludismo y sabemos que los mosquitos no se van a morir nunca del todo. Pero no es el mismo tipo de enfermedad. No, por supuesto, pero son parecidos, son contagiosos. Ya. De todo lo pendiente que usted ha enumerado en algunos casos, ¿qué es lo más grave? ¿Qué todavía tiene sentido retomar en este año y medio para seguir peleando en eso? Lo que afecta a la condición humana. Para mí la crisis con el desempleo impide que la gente logre su pan con dignidad. Y hay círculos viciosos, pero también, en este caso, la cadena de la necesidad lleva al delito. Que la gente logre su pan con dignidad es una generalización. No toda, cierta gente. ¿Sabe la cantidad de pobres que hay ahí y que no roban, aunque deberían y podrían? Pero trabajan y tienen su pan con dignidad. Que la gente, o sea, todos. Todos. No debería haber gente sin trabajo. El trabajo es un derecho. ¿Pleno empleo dónde hay? Por eso digo, son las utopías. ¿Por qué seguimos tras ellas para terminar frustrados y dar la impresión de que no hacemos nada? Porque estamos en un pragmatismo sin posibilidades de crecimiento. Lamentablemente no se ha logrado consolidar que el oficio de la política es pensar, y pensar un mejor futuro. Y para pensar un mejor futuro tiene que tener metas altas. Si conseguir 40 empleados más es la meta, no, eso ya es planificación. ¿Qué es un pragmatismo sin posibilidades? El que no se logre concretar lo que se plantea como meta en la planificación no significa que no debemos planificar la meta más alta. Correcto. Cuando ya se hace el plan concreto, allí sí se toman cifras, hay datos y posibilidades. Pero yo tengo una expresión que me gusta cultivar. Entre el futuro deseable y el porvenir posible hay que garantizar lo necesario. Entre lo deseable y lo posible, lo necesario. ¿Apunta a las estrellas para alcanzar la luna? Más o menos. Ok. Vamos en el orden que usted propuso. Sobre lo primero, me preocupa cómo empezó. Hace falta gobernar. ¿No está gobernando el presidente? Está tomando acciones, pero no hay un plan concreto. ¿Dónde está el plan de reactivación económica en una nación en crisis económica? Lo tienen. Hay una cosa que se llama plan de prosperidad. ¿Pero eso qué significa? Que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado créditos, el Banco Mundial nos ha dado créditos, el Banco Mundial nos ha dado créditos y que en los próximos años van a venir 10.000 millones de dólares a este país. Eso significa. Eso enjuga el déficit, pero no promueve el desarrollo, el crecimiento económico. ¿Se le puede pedir a Moreno promover el desarrollo? Se lo pidió a Clemente Yerovi y lo logró, pero tiene que tomar conciencia de transitoriedad. Clemente Yerovi no recibió el desastre de herencia que ha recibido Lenín Moreno. Quién sabe cuál sería el desastre de esa época, pero de todos modos, la magnitud del desastre obliga más a la posibilidad de tener un plan para promover, aunque sea el entusiasmo. Para las dos generaciones que no saben quién es usted y ni siquiera me han visto a mí en televisión, recuérdeles quién es Clemente Yerovi, un presidente interino de 9 meses. Recuérdeles. Un hombre práctico, básicamente, pero con sentido de planificación. Es uno de los padres de planificación, pero con gran experiencia de conocimiento del territorio. ¿Que gobernó cuándo? En un interinazgo que ya no tengo ni la fecha en la memoria. Entre la dictadura militar saliente y la primera elección del 68. Sí, yo tengo anécdotas al respecto, que llegábamos con Bucarán a Quito, con Assad Bucarán, ¿sí? Pero ya todo estaba resuelto en una reunión de otros políticos en el Palacio del Ministerio de Defensa de esa época, en La Recoleta. ¿Ya? Y llegamos tarde porque don Buca se quedó dando un discurso por el camino. Y llegamos tarde a la reunión, ya estaba electo don Clemente, pero creo que fue una buena decisión. Para la transición de la dictadura de los militares 67 a las elecciones 68.
Sin duda, porque se pueden tomar decisiones sin las trabas de la tradicional política. Lolo Echeverría me dejó muy preocupado el sábado antepasado, porque sacó un editorial en El Comercio cuyo título no recuerdo, pero cuyo contenido no olvido. Decía en definitiva que el gobierno ya es un caso perdido, que hay que dejarlo ir como un muertito, me acuerdo que fue la frase célebre que usó, y que el año y medio restante no tiene nada que pedirle, ni hay oficio en pedirle nada, que lo que tenemos que concentrarnos es en el próximo gobierno. Pero ni siquiera tenemos candidatos para el próximo gobierno. Año y medio es mucho tiempo. Si este gobierno no debe hacer nada, en ese periodo tendría que irse. Lo que yo recomiendo es que se ponga a gobernar. Bueno, que busque mejores hombres para la conducción de su gobierno, hombres capaces y honrados. Fíjese lo que acaba de pasar en Petróleos. Hemos tenido la mejor imagen del ministro Pérez y vale la pena decirle gracias como país. Tuvo que salir no sé por qué razones. Y en 3 semanas el nuevo está haciendo mucho de lo que no hizo Pérez en 2 años. Y ese ministro está diciendo que teníamos razón los que renegábamos de las negociaciones petroleras y que había una estafa al país allí. Correcto. Alguien haciéndose rico que podría haber sido un financista del actual gobierno. Lo cual es horrible, pues. Ministro, al que hay que apoyar. Pero ahora sí, ya están recuperando como 600 millones de dólares. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando antes? Que eran cómplices de la corrupción. Y se sabía, y se decía, y se denunciaba. Y seguían allí todavía. Entonces, y siguen allí todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer en este año y medio? Seguir haciendo que las cosas pasen porque uno insiste y no se queda con el título, sino que le da continuidad al tema. El otro día... Fíjate, perdón, para tener un ejemplo ante la audiencia. La tabla de las drogas, ¿cuánto hemos venido insistiendo en eso? Eso propició un microtráfico. ¿Y la Asamblea no la deroga? ¿Y por qué? Porque creen que el problema no está allí. O son cómplices de un esquema narcotráfico o política que es gravísimo. En el cual entraremos también. Tratemos de ir en orden. Sí. Pero antes de eso, son tantas cosas que se me vienen a la cabeza con sus definiciones. Y disculpe que haga... No, tranquilo. Este salto. Oí a Carlos Alberto Montaner el otro día decir algo que su presencia me recuerda, porque pienso que su caso es exactamente contrario. Y lo veo creyendo, impulsando, criticando, proponiendo utopías también. Le dijo Carlos Alberto Montaner a Andrés Oppenheimer que su vida había sido inútil. Que su vida había sido inútil. A propósito de que sacó sus últimas memorias porque lo está quejando, aunque muy tempranamente, Parkinson. ¿A Alberto? Sí, a Carlos Alberto Montaner. Y él quería estar lúcido al terminar de escribir su libro. Y cuando el otro le pregunta por qué, le dijo, porque he vivido toda mi vida tras una causa que fue retornar la democracia a mi país, no la he conseguido. Yo discrepo como discrepa Andrés Oppenheimer con Montaner, y se lo dijo Oppenheimer. Pero le pregunto a usted, después de semejante lucha que yo brevemente he reseñado, ¿su vida ha tenido sentido? Pero claro, me acusaron de idealista y yo creo que no hay más alto elogio que ese. ¿Qué ha conseguido? Usted me llamó patriota a la otra entrevista. Usted es patriota. Entonces, ¿qué más? ¿Qué ha conseguido? Eso. Buscó la presidencia de la República y no la consiguió, el 83-84. A buena hora para el país a lo mejor, porque no tenía un equipo que garantizaba que las cosas iban a ocurrir como yo quería que ocurran. Y de entonces, en serio, me dice Pancho, o sea, en buena hora no fui gobierno porque no estábamos con los mejores elementos. Sí, esto no es tan sencillo. Hay mucho aventurerismo político, cualquiera se siente presidenciable. Y de los ideales democráticos de entonces, 83-84 cuando fue su candidatura con Rodrigo Espinosa. Ahora, ¿hemos avanzado? Por supuesto, hemos refinado la manera de entender muchas cosas. Hemos tenido que entrar en el campo de la economía, que no es mi campo. En otro programa con usted mismo, ¿sí? Alguien decía, yo no hablo de economía porque no es mi campo. Correcto. Pero ¿cómo no puede ser el campo de un político también el tema de lo económico? Ya, vamos a eso entonces. Sí. Aquí hay un primer reportaje para, por lo menos, hacer una referencia. Yo tampoco soy un economista, pero no creo que podemos eludir el tema Por económico supuesto. si vamos a hablar de las prioridades de 2020.
Con 83 votos de las bancadas de Alianza País, Creo, Suma, Badi, BIN y parte de la Revolución Ciudadana, se aprobó la ley de progresividad y simplicidad tributaria. Los legisladores resaltan los aspectos positivos de la normativa, como la remisión de intereses, multas y recargos para deudas en Banecuador y Corporación Financiera Nacional, la rebaja del impuesto a la renta del 10% para sectores agrícolas, ganaderos y de turismo en varias provincias de la Sierra. Quienes tenían créditos de copago para viviendas en las provincias de Esmeraldas y Manabí ya no tendrán que cancelarlos. Los legisladores cuestionan los artículos que aseguran fueron incluidos a última hora. Es la reinversión de las telefónicas. Eso es una barbaridad. Hay 250 millones de dólares que bien tenían que entrar al Estado ecuatoriano, no a través de una reinversión para planes de expansión. La ley establece también una contribución especial por 3 años para empresas que facturan más de $1 millón. Habrá un impuesto progresivo a las fundas plásticas de 4 centavos a 10 centavos. Habrá que esperar cuál va a ser el impacto, lamentablemente o seguramente menor recaudación tributaria. Se colocará IVA a los servicios de plataformas digitales como Netflix, Uber y Cabify. La ley establece que se incrementará el ICE del 0 al 10% de los planes de telefonía celular personal. Esto simplemente es una aportación para dejar en claro por dónde va la línea económica. Más impuestos, no renegociación de la deuda. Y hasta ahora ha funcionado, el colapso que todos anticipaban no se ha dado, algo de inversión extranjera viene y los organismos multilaterales tienen apertura hacia el país. Sí, la suerte es que el Fondo Monetario nos acaba de renovar el tramo que le correspondía. Pero si no se produce un mayor ajuste de la economía, pueden ponerse en riesgo los nuevos tramos. No quiero ser profeta maléfico, pero la economía sigue mal, y mal en la gente. Y sin embargo usted Moneda sana, pueblo enfermo, decía Velasco Ibarra. ¿Usted propone un mayor ajuste? No, un proyecto nacional económico. Pero usted dijo, si no se produce un mayor ajuste en la economía, las cosas se pueden poner peor. Ajuste, por ejemplo, en el gasto burocrático. Allí no se ha hecho todo el ajuste que la magnitud del incremento que hizo Correa obliga. ¿Más desempleados? Necesariamente, pero es gente que estaba en alguna actividad y se metieron al sector público por razones políticas. Tenía garantizado una base electoral con el montón de burócratas. Escandaloso fue el incremento burocrático. ¿Por dónde más pueden venir los ajustes? El gasto en publicidad del gobierno sigue siendo escandaloso. Yo sé que eso perjudica, comillas, perjudica a los medios de comunicación y soy parte de uno. Pero un Estado pobre no puede estar haciendo publicidad de lo que gobierna, incluso si gobierna mal. No puede tapar con la publicidad o la propaganda en este caso, porque de eso se trata, lo que no hace como gobierno. ¿Por qué no entiende una cosa tan lógica en el gobierno, Pancho? Porque hay un juego de intereses corruptos que sigue vigente. Hace poco en mi diálisis una señora me preguntaba, ¿por qué no traen a fulano González de Lima? Ramiro González. A Ramiro González. Buen amigo de otro tiempo, no lo niego, pero corrupto en el Seguro Social, lamentablemente. ¿Y por qué no lo traen? Porque son los mismos, le dije. Entonces no le está usted pidiendo peras al olmo. No, porque este olmo tiene que dar peras a la fuerza. ¿O si no? Si no, corre el riesgo de tener una interrupción del ciclo democrático que estamos tratando de mantener. Que lo tenga claro el presidente. Yo creo que al país no le conviene que se caiga Moreno, pero si no hace algo para reactivar la calidad de su gobierno, si no toma en cuenta cuestiones tan simples como esto que decíamos de la tabla de las drogas, ¿por qué no presiona a su bloque en el Congreso para que eso se cambie? Ok, queda la advertencia sentada. Y con eso cerramos este primer bloque. Me recuerda una cosa que dijo Lourdes Iván en el programa atrás anterior. Habrán otros octubres, aunque no sean en el mismo mes, si no se aplican los correctivos necesarios. Estamos en una entrevista veraz con el doctor Francisco Huerta Montalvo, octogenario este año. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Este es el primer programa del año con el doctor Francisco Huerta Montalvo, una voz idónea y una experiencia válida
para echar luces sobre un año cuya oscuridad tenemos que disipar. Por eso el tema es prioridades del 2020. Concluyó la parte anterior con una admonición o una advertencia. No queremos que Moreno se caiga, pero si las cosas siguen como van, se puede dar una interrupción del proceso democrático. Es decir, no tendríamos elecciones, o las anticiparíamos las elecciones, o habría un sobresalto y una convulsión que entiendo yo vendría más por el lado de la agitación que propician Cuba, Venezuela, con el padrinazgo de AMLO y el financiamiento de Putin, más otras fuerzas corruptas internas para terminar en no se sabe qué, todavía. Eso se trata de evitar, pero este es, hasta ahora, el panorama electoral. Esta red y tráfico de influencias a la cabeza de Cura Tuárez Loyo y un grupo muy cercano al Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional será la encargada de la elaboración del informe que analizará el Pleno para la destitución o no de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nosotros enviaremos esto la primera semana de enero porque, como ustedes conocen, dentro de los juicios políticos hay plazos establecidos y esto se podría entorpecer por los diferentes eventos que se dan por las fiestas. Los ponentes de este proceso han señalado que no descartan viabilizar un juicio político en contra de más consejeros del CNE. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Entonces, mi primera interrogante es, ¿qué futuro electoral hay con un Consejo Nacional Electoral cuestionado en ese guirigay? Estamos esperando la interpelación de ese Consejo Nacional Electoral. Eso no da ninguna confianza. Y ya tuvimos pésimos antecedentes en la elección de Moreno, que son parte de las debilidades que impiden que gobierne como quisiera. Porque no hay certeza de que él ganó las elecciones. En el libro que acaba de publicar Polibio Córdoba, eso queda otra vez retomado para el debate público. ¿Qué dice el libro de Polibio que no lo he leído? Básicamente todo el tránsito de Sedatos a lo largo del tiempo, pero especialmente los capítulos en donde la impugnación de los resultados, que fue valientemente planteada por él, dio lugar a una serie de persecuciones. Y él ratifica que sus cifras daban un triunfo para Guillermo Lasso. 100%. De paso, este canal sufrió retaliaciones por divulgar esos datos, los mismos que divulgó Ecoavisa. Con Ecoavisa no se retaliaron como Canal 1. Y de paso también, yo, sin ser su partidario, he dicho antes y repito ahora que Guillermo Lasso ganó las elecciones. Lo que no supo es probarlo. Es inadmisible que una organización de esa magnitud solo hayan puesto 4.400 mesas o algo así con sus actas, le haya permitido el desplante que hizo Pozo con el despliegue de 41.000 actas en el Coliseo Rumiñahui. Esta cosa es muy grave. ¿Tiene que destituir la Asamblea a Diana Tamaint? Depende de lo que encuentren, pero yo creo que van a encontrar más de lo que convendría. Entonces tendrá que irse. Es que no podemos renovar seguir tolerando. ¿Solo la cabeza o todo el organismo? Antes de que el proceso electoral determine que ya se vuelvan intocables. ¿Qué es cuándo? No tengo la fecha de corte, pero ya mismo, sí, un poco antes de... Todos fuera, ¿verdad? Yo coincido. Es que no hay otra. Una renovación. Si quieren con la misma composición, no es tripartita. ¿Cómo se dice cuando es con 5 partes distintas que había? Quíntuple. Ya. Es que los quíntuples estaban Pachacutic, creo, PSC, híjole. Creo que la Izquierda Democrática también tenía un vocal. Sí, por el lado de Luis Verde Soto y me falta uno más, ¿verdad? Sí. Ok. Con la misma composición, quíntuple, pero con otra estructura y otro acuerdo, ¿no? No pueden estar como niños de jardín de infantes peleándose. Todos los días sale alguna tensión interna, entonces, ¿qué garantiza eso? La otra cosa. Y lo que acaba de ocurrir con las firmas que estábamos recogiendo para acabar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted dice estábamos. Porque yo fuimos parte de ese comité también con Dávila. Con Pablo, ¿y qué pasó? Que eliminaron más de la mitad por cuestiones de caligrafía. ¿Ah? Entonces, ¿qué confianza? Por cuestiones de caligrafía. O sea, las firmas no coincidían con las cédulas. Una cosa por el estilo. Ahora, también sobre eso hay que advertir, porque es una experiencia que no quiero dejar solo en mi fuero interno. Mucha gente del correísmo compraba a los que estaban recogiendo firmas a $2 la firma para que no las presenten. ¿En serio? ¿En este proceso de recolección? En Isla Trinitaria tengo la denuncia. Entonces es seria la cosa. Les interesa mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los antiguos cómplices del correísmo.
Y el CNE se presta para eso. Y el Congreso solo quiere quitarle la atribución de nombrar las autoridades de control. Es decir, no entendemos el país. Pero es que ahora la composición cambió, pues, Pancho. Ya no es el Consejo de Participación Ciudadana que era antes. Inclusive, ahí está un vocal que fue el único digno en el periodo tras anterior, que se llama David Rosero. Sí, de otra Un gran calidad, peleador del MPD, sí, de cuando nació. Pero único. Ahí tuvimos el caso del padre Tuárez, pero lo elegido para que nos represente como... Pero lo sacaron, y a Chalá la sacaron. Sí. Y fíjese con qué situaciones. ¿Y qué quiere usted? 5 o 7 elementos impolutos en una es sociedad que sí contaminada. Hay, pues sí hay elementos de otra naturaleza. ¿Cómo los escogemos? Hay que buscar entre las organizaciones que también están en decadencia. El país está mal, no es fácil, pero hay que retomar control de la República para conducirla hacia algún lado. Y hacia algún lado es las metas que el gobierno trace. Yo quisiera poner cada frase suya o alguna de sus frases en marco. De verdad se lo digo. Porque estoy enseñado a pensar en frases por mi periodo de televisión. Usted, usted fue un gran componedor de frases desde el 83-84. Hay un amigo mío de la infancia, el primer amigo que tuve en Quito, Fernando Ramírez, economista, que es un gran admirador suyo desde esa época por eso. Ahora, vamos a otra cosa que usted dijo al principio. En mi tierra decimos al encomencipio, los montuyos manavitas, que no hay candidatos. ¿De dónde saca que no hay candidatos? Sí hay candidatos, pero... ¿Te dijo que no hay candidatos? En este instante lanzados, pero todo el mundo sabe que Nebot quiere ser candidato, que Lasso quiere ser candidato. No, Lasso es. Hoy va a ser. Guillermo Lasso es el único que ha dicho, yo voy a buscar por tercera vez la presidencia también quiere ser candidato. Fernando Villavicencio igual, Fernando Balda también. Lo que más hay son candidatos. Pero no están definidos, no están lanzados, están esperando a ver cómo viene la cosa. Pero eso es normal, pues. Pero hace falta un poco más de patriotismo. Yo sí quiero decir, aprovechando este canal, si Nebot quiere lanzarse, que lo diga ya, que no mantenga una incertidumbre que impide que un país se aglutine alrededor de un liderazgo que se le reconoce, pero que titubea. No se puede esperar tener el país como que si fuera un país... ¿Cuál es la ventaja de que lo diga ya si tomara esa decisión? Que aglutina todo lo que pueda el país dar alrededor de un liderazgo, se puede hacer un gran plan de gobierno, se puede reconocer que la situación es difícil y que va a haber que hacer sacrificios, pero ahí necesitamos el estadista, no el político. Al revés, si hace eso, tan oportunamente, desde su perspectiva patriótica, tan tempranamente desde la perspectiva electoral, alerta a los enemigos más rápido para juntarse todos contra él. No creo que eso pueda ocurrir. No veo enemigos de él que puedan juntarse. ¿Los indígenas? Eso del páramo es transitorio. Los que combaten a la derecha, justo Andrés Páez, Fernando Balda, Fernando Villavicencio. Yo quisiera que haya un aglutinamiento en el centro izquierda, eso lo he planteado siempre, pero no se da. Pues. ¿Nebot es de centro izquierda? ¿Nebot es de centro izquierda? Está yendo hacia el centro hasta donde yo he podido corroborarlo. Yo creo que es de centro izquierda. Su práctica lo demuestra así en Guayaquil. Su ideología no lo asocia con eso. Pero él no quiere definirse como de centro izquierda. ¿Y por qué dejamos fuera de este análisis a Guillermo Lasso? Porque él sí es derecha, definido como tal. No, él es Opus Dei. Bueno, eso ya es religioso. No, pero es distinto, no, pero eso no significa tampoco ser derecha. Sus posiciones sociales son vanguardistas. A mí no me parecen tal. ¿Y seguimos pensando en derecha-izquierda? Yo creo que sí. ¿Tan moderno? No, hay que seguir pensando porque ¿Usted sigue pensando en derecha-izquierda? La magnitud de los cambios que hay que hacer son de izquierda. Y si pensamos que eso ya se acabó, entonces seguimos ¿dónde? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer, doctor Francisco Huerta Montalvo? Todo lo que le debemos al país en salud, por ejemplo. Allí hay que crear de nuevo un sistema nacional de salud como el que intentamos crear a lo largo del tiempo. Nosotros creamos comités parroquiales de salud en toda la República. Destrozaron eso. Eso se acabó, el Consejo Nacional de Salud pasó a un cuarto plano y se hizo de la administración de la salud un mecanismo de ingresos para quien la administraba. Ciertamente el sentido social hay que rescatarlo de la izquierda entendida como democrática, como la suya. Necesariamente. ¿Qué de la derecha? De la derecha saben manejar la economía mejor que la izquierda. También es cierto. Sueñan menos en redistribución, no tienen sentido de lo social, pero eso te puede corregir. Es decir, algo como Chile, con la transición que siguió a Pinochet, mantuvieron políticas liberales eficientes para producir, pero políticas sociales
Al inicio sí se hizo política social en Chile. Iba a decir políticas sociales, no encuentro la palabra, beneficiosas para repartir. Sí. Hay un tema grave que es la calidad del gasto público. La gente puede tener el recurso, pero no lo sabe bien usar. Correcto. Y se filtra por aquí, aunque sea, se roban un lápiz o un poquito de papel. Hay malos hábitos. El país tiene que volver a mirarse a sí mismo y decir, tenemos que cambiar, hemos errado en muchas cosas. Para eso esta entrevista con Francisco Huerta Montalvo, para iniciar el año. Para eso. Y hasta ahora creo que estamos cumpliendo la función. Volveremos con la tercera parte y crítica, la convulsión social. Todo eso que él plantea y reclama. ¿De qué sirve si hay una bombita ahí que en cualquier rato puede hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac y estallar? Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Tercera parte de esta entrevista con el doctor Francisco Huerta Montalvo, subdirector de Expreso, Faro de la República. Patriota, lo digo con orgullo, en su cara, y lo digo a tiempo. No me gustaría ser quien lo diga en una oración fúnebre en el tiempo que Pancho pase. Espero que eso demore. A propósito de fúnebre, usted no cree en Dios, ¿verdad? Yo soy agnóstico. Usted es agnóstico. Sí. Usted es masón. Sí, convicto y confeso. ¿Qué es ser masón, Pancho? Ser masón es ser miembro de una orden iniciática. Hay que tener unas prácticas y creer fundamentalmente en los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Trabajar cada día por la construcción de una mejor sociedad. Tener un sentido de la vida que hace que no tengamos temor a la muerte. Porque estamos conscientes de la trascendencia lograda si es que hemos logrado avanzar en esa dirección. O sea, después de la muerte todo se acaba. Yo no creo, yo creo que quedan las obras. Definitivamente. ¿Y su energía dónde se va? La energía se transforma, nunca muere. Por ahí se queda, ojalá siempre un árbol encima mío. ¿Su espíritu en qué transmuta? Fíjese que hay que aceptar que hay algo que se llama espíritu, yo acepto eso. Lo que no tengo es una idea de Dios, es otra cosa distinta. Pero no conviene que se nos ubique como espirituales, porque entonces perderíamos todo el valor de la poesía, de un paisaje hermoso o de una mujer linda. Entonces no hay cómo dejar eso por fuera. Qué interesante aclaración. Por supuesto que sí. Los valores del espíritu son los que más cultivamos. Y gracias por exponerlo con tanta libertad cuando alguien considera, o algunos consideran, que es un tema de intimidad. No, ¿por qué? Nosotros somos discretos, no secretos. El secreto masónico era parte de la persecución que teníamos en la época en que peleábamos por la libertad. ¿Usted está orgulloso de ser masón? Por supuesto, el antecedente desde Eloy Alfaro para atrás o para adelante, en la República y en el mundo. Bueno, digresión válida. Bueno, ojalá. No, hermosa además, y la respeto mucho, por cierto. Aquí está mi intriga, ubicación, sí. Mi padre era igual. Ya ve. Mi padre, cuando se casó por la iglesia con mi madre, disculpen la anécdota, para no disgustar a la familia, no se quiso arrodillar ante el cura. Y le dijo, señor Vera, usted está ante Dios, no ante un sacerdote. Y le dijo, yo no lo veo. Igual hizo Atahualpa. Ok, digresión aparte. Sí. Y vamos al tema de la convulsión. Y para eso, esto. Superamos un golpe fallido, eso es indiscutible. Se produjo un cóctel entre una movilización legítima de los indígenas infiltrados por delincuencia política organizada y vandalismo. Lecciones. El país requiere de consensos mínimos. ¿Qué país queremos? No podemos seguir con este tira y afloja, debemos de ceder posiciones. Esta no fue una lucha solamente del movimiento indígena, están equivocados los que ven desde ahí. Esta fue una lucha del pueblo ecuatoriano.
se incorporó la juventud, los trabajadores, el movimiento indígena, las amas de casa. Mostramos cómo las ventas cayeron más del 50% en los días de paralización. El 97.9% de los comercios, son más de 10.000 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fueron afectados y tuvieron pérdidas en sus ventas del más del 50%. Entonces, ese es el país del pasado, ese es el país que no queremos. ¿Cómo vamos a salir adelante si en vez de trabajar nos ponemos a paralizar? La lección más grande pasa por el tema de cómo desarrollar desde la institucionalidad un proceso de democracia efectiva, que no ha existido, que no ha logrado determinar un rumbo cierto para el país y que no integra a todos los actores, y de ahí que se ha generado todo este escenario conflictivo. Eso fue un panel veraz reciente con un indígena, con un líder sindical, con un empresario y con el actual ministro de Energía, por eso en los caracteres ese nombre, que entonces era secretario de la administración, y dijo una cosa con la que retomo la entrevista. Venimos de un golpe de Estado fallido. ¿Se han desactivado los elementos que podrían llevar a otro intento como el que vivimos en octubre? Pienso que no. Y pienso que el enfoque que se le está dando para prever una situación semejante es modernizar el sistema represivo de las Fuerzas Armadas para controlar manifestaciones. Pero no se está actuando para ponerle agua a ese fuego que está debajo. Si estamos atacando el efecto y no la causa. Definitivamente. ¿Cómo se ataca la causa? Eso es más lento, pero el inicio de la voluntad de hacerlo ya serviría para evitar que siga creciendo. Pero eso está haciendo el vicepresidente, o estaba haciendo el vicepresidente intensamente un par de semanas, con Juan Sebastián Roldán, reconociendo que había habido un olvido con los indígenas, visitando agresivamente comunidades, especialmente en la sierra, también con el ministro de Agricultura, para decirles, ok, los venimos a oír, tarde, pero los venimos a oír. ¿Qué podemos hacer? Hay cuestiones muy de coyuntura que significarían mucho alivio para esa gente que vive en condiciones precarias. El canalito de riego es una gran cosa, la conexión de agua potable es otra gran cosa, la cometida de luz eléctrica es otra gran cosa, la repavimentación del camino es otra gran cosa. ¿No lo está haciendo ya el gobierno? No, porque fíjese que los agricultores de la costa están uniéndose para protestar. Ya no les alcanza lo que ganan. Porque el único beneficio es para los floricultores, o sea hay una visión serrana del país. Hay centralismo en la toma de decisiones, claro que sí. Lo del suero de leche es paradigmático. ¿Cómo se cura ese mal del gobierno? Haciendo que la gente que se perjudica con ese tipo de acciones proteste como es debido. Hay que superar los miedos que dejó sembrados el correísmo. El gobierno tiene que oír a su pueblo y su pueblo tiene que alzar la voz para que se la oiga. Vamos a protestar como es debido. ¿Cómo es debido protestar? Haciendo una presencia incluso escrita o saliendo a manifestarse. Yo siempre he dicho, no se pare, movilícese. Correcto. Reclame con la presencia de la gente. Aquí estamos descontentos. Pero ¿cómo pasa todo lo que sigue pasando en el Seguro Social? Y los jubilados siguen tan fritos como antes. Yo mismo soy jubilado. Si yo no trabajara todavía cada día con $1.200 de jubilación, me muero. ¿Esa es su jubilación? Esa es mi jubilación, después de trabajar 30 y tantos años. ¿Como trabajador público afiliado al IES? ¿$1.200? Eso es lo que me pagan. Después de casi 40 y pico de años de... Trabajando desde los 16 en el Instituto de Higiene con 120 sucres de sueldo. Ok, yo entiendo que el presidente Moreno, según su visión, debe dar un golpe de timón al gobierno. Necesariamente, y el nuevo año siempre es una oportunidad. Ya tenemos más o menos resuelta la posibilidad de los créditos, ya. Ojalá que no sigamos endeudándonos, porque tampoco puede ser el método. Usar esa plata bien para ponerla a producir. Yo no quiero criticar su política de bonos. En el tema de las discapacidades han hecho un gran esfuerzo, pero hay despilfarro y hay posibilidades de que haya bonos que se dan a quien no los necesita. Hay que revisar eso. Todavía no saben cómo focalizar. Entonces no focalicen. Insistan en el precio de los combustibles. Ya el país había aceptado el alza del diésel, pero se le puso como un tema negativo a la CONAIE y lo decidieron imponer y ya está. Juan Sebastián Roldán dijo a fines del año anterior que seguían estudiando todavía mecanismos para eliminar subsidios y focalizar otros. ¿Cabe persistir en eso cuando eso fue el pretexto para el estallido de octubre? Sí, yo no entiendo esas maneras de entender, ¿no? A la vez, para decirlo así redundante, para que quede dicho y ojalá penetre. Pero hay otras maneras de entender como esta del suero que no me gustan,
porque parecieran que se desea favorecer intereses particulares perjudicando terceros a base de estar en el poder, que es lo mismo que le criticábamos al gobierno anterior. En menor magnitud en mayor magnitud el otro. Yo en eso, como médico, no hablo de un cáncer bueno o malo, todos son cánceres. ¿No es injusto eso, Pancho? No. ¿No es injusto achacar a este gobierno de estar con los mismos vicios que el anterior? Y por esa vía hacer que este gobierno diga, entonces, si todos somos la misma mosca con distinta sopa y no valoran lo que hemos hecho, jódanse ustedes que vuelva Correa. No es exactamente, no es una copia de carbón. Pero tiene mucha gente del régimen anterior corrupta haciendo actos de corrupción en el actual. ¿Por qué no sale de ellos? Eso es lo que nadie entiende. Entonces ahí viene la sospecha del tráfico de impunidades, el campeonato de rabos de paja. No te metas con mi rabo, no me meto con el tuyo. Y entonces la República no avanza. Aquí hay que hacer un gran sacrificio a toda costa para sentirme, a pesar de lo que puedan decir de mí, yo quiero ser un presidente que pase a la historia como el que en un periodo complicado tuvo los pantalones para fajarse a todo riesgo y poner la casa en orden. Yo también creo que le queda año y medio para eso al presidente Moreno. Sí, porque lo otro sería decir ya apaga y vámonos, no podemos hacer eso como país. Y todavía está a tiempo. Tras esta pausa hablaremos de otro tráfico, el de drogas. Dije al comenzar este programa que Pancho Huerta fue de los primeros, si no el único, por lo menos que con esa dureza y claridad advirtió este país. Por favor, el micrófono de adentro, gracias, que con mucha dureza y claridad advirtió, habían dejado abierto el apuntador, eso, disculpen, pero eso me genera aquí mucha distracción. Yo solamente debo ir cuando me den instrucciones o recomendaciones y no la conversación todo el rato. Lo siento, para que entiendan qué pasa, por si acaso. ¿Okay? Uno tiene aquí un adminículo que se llama apuntador, con el cual con el productor coordina el transcurso del programa y a la vez recibe instrucciones sobre el tiempo, videos listos, problemas técnicos, etc. Vuelvo a lo mío, para que entiendan. Porque después dicen que ese man es difícil, neurótico, insoportable, engreído, bla, 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 bla. Es facilito decir eso nomás. No, porque lo que sí soy es jodido. ¿Ok? Y disculpen también la forma de decirlo. Volviendo a esto. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Ya se acuerda la anécdota. Sí, señor. Ok. Decía este señor, hace 10 años, que estábamos a punto de convertirnos en un narcoestado, en una narcocracia. Y hemos terminado en eso, donde las avionetas narcos entran impunemente porque no hay radares que detecten vuelo tan bajo. Ajá. Y usan el aplanamiento de la refinería del Pacífico para aterrizar allí. Y hay 230 pistas en el país que la Fuerza Aérea dice que no puede controlar. ¿Sigo? ¿Qué hacemos con esto? Ese es uno de los grandes temas. Yo creo que ya estamos bastante más tomados de lo que me gustaría desde que hice la advertencia. No se tomó en serio porque había complicidades de alto nivel, pero incluso pusimos en el control aéreo a gente vinculada con el narcotráfico. Como estos... Y que después estos Larrea que cayeron sí, así es. En Miami. Uno de ellos dirigiendo la aviación civil y coordinando con otro cuándo pueden o no pueden haber control en los aeropuertos para que según eso aterricen. Para que vea lo que pueden ser las próximas elecciones si nos descuidamos. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones se ganan también con dinero. Y a cualquier mamarracho lo ponen de candidato con fuerte financiamiento narco y lo hacen prefecto o alcalde de cualquier provincia y pueden llegar hasta intentar ser presidentes. Ha pasado en otros países, más grandes que el nuestro. ¿Estamos en ese riesgo? Permanentemente. Yo creo que en lo de octubre mucho del financiamiento fue del narcotráfico, que tenía intereses en provocar este tipo de alborotos, desacreditar a la policía y a las Fuerzas Armadas si hubieran entrado en una fase de represión más dura de la que actuaron. En efecto, lo advirtió usted en un programa anterior. Sí. Tenemos ese fragmento para recordar en qué términos lo advirtió Pancho Huerta. Ok, aquí va.
cuando hablamos de Cuba, de Venezuela, como agentes externos de lo que pasa. Hay otro agente grave que está probado que incide, el narcotráfico, que tiene tomado buena parte del territorio nacional. Y ya vemos cómo se caen las avionetas, salen los submarinos a España y el tráfico terrestre es cotidiano. Bien. Pero ahí hay un factor de un grupo mafioso que quiere tomarse los países para hacer lo que le dé la gana con ellos. Porque el negocio del narcotráfico puede caerse cualquier rato. Por ejemplo, con la legalización del consumo y ya está. A eso iba. ¿No es esa la solución definitiva? Yo lo he planteado, pero no es tan sencillo. Hay que tener una posibilidad de que eso sea un plan mundial. El Ecuador, como país que está sufriendo el flagelo, Colombia que ya la sufrió, México que lo sufre ahora y todo el resto de países, deberían llegar a un gran acuerdo. Y si se legaliza esto y se pone bajo control de las oficinas del Ministerio de Salud de cada país, o yo que sé cómo, va a haber posiblemente una gran incidencia de consumo inicial, pero luego va a entrar en un nivel de regulación más o menos adecuado. Algo así como lo que hizo Uruguay solo con la marihuana para Solo comenzar. con la marihuana, sí, ese es un gran ejemplo. ¿No es mayor el riesgo allí? Pero es que hay que tomar algún riesgo frente a lo que ya no es riesgo, sino una triste realidad. Que se nos tome en el país no es comparable en precio que alguna gente se haga adicto porque se liberó la cosa. Bueno, es duro lo que digo, pero... No, es cierto lo que dice. Es que ya ocurrió en Colombia. Daniel Samper se llamaba el candidato, no sé si era Daniel Samper. Samper. Sí, Ernesto Samper. Ernesto. Fue elegido con dinero del narcotráfico. Y pagó el pato el hijo del pintor Botero. Yéndose a la cárcel, Fernando Botero. Sí. Y Estados Unidos lo desertificó, es decir, le quitó la visa. Y Colombia debió haberlo destituido. Y se tuvo 4 años un presidente elegido con dinero del narcotráfico. Y después lo trajimos a UNASUR. Y es defensor de Correa. Entonces, lo que advierte Pancho Huerta no es una disquisición intelectual de un político para de los 60. Nada. No. Ok. Ahora, hasta que ese proceso se dé, usted ha dicho bien que en conjunto deberíamos tener una posición, así no aisladamente, más allá de eliminar la tabla de la droga, ¿qué hacemos? Creo que el trabajo es rescatar la familia como educadora. Valores. Ahí es complicado porque la condición económica ha hecho que las madres trabajen. Pero usted sabe, yo conozco a su madre, parte de los valores se los dio a ella en la casa, no en la escuela. Y han sido mi blindaje. Entonces, lo que yo llamo que le molesta a las feministas el desmadre, no es la obligación de que la mujer no haga actividad fuera de la casa. Pero hay que tratar de darle la posibilidad de que esté en la casa educando a los hijos también. Ya. Que Eso no es se una sienta cosa. mal la mujer que trabaja. Valores, familia. Lo otro, en la coyuntura, la regulación que ha hecho el CNE para gasto electoral, ¿no es una forma de curarnos en salud de este riesgo que usted existe? En alguna medida, es profiláctico si ya tienen un volumen de gasto predeterminado. Pero siempre va a haber la necesidad de un control que no está garantizado de los gastos subterráneos. A mí no me dieron plata, pero me pagaron la pintura, o las Coca-Colas, o el sándwich. Y entonces eso también es gasto electoral. Ya, cuando volvamos, y antes de irnos mejor a la pausa, recuerde brevemente en qué circunstancias políticas fue que usted conoció a mi madre, a ver si tenemos la misma asociación. En el Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Ya. No era precisamente de mi grupo político, usted sabe, en todos los partidos siempre hay sectores. Ambos eran liberales. Ella era básicamente afiliada al grupo de Julio Moreno Espinosa. Correcto, de Quito. Con el que nosotros teníamos algunas tensiones en otros grupos, con Armando Pareja, con Pedro José Arteta. Eso. Pero Cucho Hidalgo, que acaba de fallecer de en Manaví. Sí. Manavita glorioso. Ya. En esa línea, combatieron la dictadura. Ahí nos unificamos todos los liberales. Ahí corrimos todos los riesgos. Había un grupo de señoras que salieron al Parque de la Alameda y me acuerdo que la policía les echó a la caballería encima. Había las Manuelas en Quito. Sí. Ok, ¿ya? A María de Ventimilla, a Laurita Coloma, a Rosita de Cornejo Orbe. Y eran señoras de 45 años ya, de 40 años. ¿Okay? No, la mujer ecuatoriana tiene, por eso mi admiración.
Y ahora que dije que en lo espiritual también está la belleza de una mujer, que mi mujer no se moleste por ella porque ella es una de las que admiro, ¿no? Cuando volvamos, la parte final de esta deliciosa conversación con el doctor Francisco Huerta Montalvo, que sobre todo ha sido orientadora respecto al tema que nos convocó, las prioridades del 2020. Parte final de esta entrevista con el doctor Francisco Huerta Montalvo respecto a las prioridades de 2019. Nos siguen por Radio Sonorama 103.7 FM en todo el territorio nacional, a través de Facebook Live de Noticiero 1, por Canal 1 en señal abierta y en cableras. Cuando el programa concluya, el link lo pondremos, el link de YouTube en las dos cuentas asociadas con esta iniciativa. La una es @veraz_tweet TWIT. Y la otra, la mía, @CarlosVeraReal, con 464,000 seguidores que me honran con su crítica, su presencia, sus aportes y sus inconformidades. Los insultadores bloqueados. ¿Ya? Parte final, doctor Huerta. ¿Qué le queda por aportar para que las prioridades del 2020 sea empezar a levantarnos y no terminar de arruinarnos? Primero, superar el desencanto como actitud anímica. Yo creo que en eso el conductor, el que está en la cima del poder, tiene obligaciones y Moreno tiene actitudes como para volvernos al optimismo. 2, 3 gestos que a veces parece que no importaran, pero son trascendentes. Tumbe eso de la tabla de las drogas, por ejemplo. Busque que haya la posibilidad de que nos reconozcan pronto la visa Schengen para poder viajar a Europa y tener un panorama nuevo. Eso ha sido un factor trascendente que a veces no mensuramos. Toda la posibilidad de gente que se fue a Italia, que se fue a Alemania, que se fue a España y luego regresa. Viene con otros valores, otras visiones del mundo. Sabe que ya esto es más allá de la provincia. Eso al gobierno, pero parecería que todo el cambio del 2020 depende del gobierno. ¿Y a nosotros qué? No, depende de todo. Más allá de lo que usted llamó a hacer a la gente, protestar como se debe, reclamar como se debe, ¿qué más? Ciudadanía. Tenemos que organizarnos como ciudadanos, estamos cada cual por su cuenta. Hay una desbandada del tejido social, porque cada cual jala para lo suyo buscando la comida diaria. Yo visito los barrios suburbanos y es triste ver en la zona afuera del recinto donde estamos conversando de temas nacionales a jóvenes consumiendo H. Eso es una tragedia nacional, hay que enfrentarla. Y eso es una política que nos compete a todos. ¿Qué le toca a la Asamblea? Que usted reconocía que en los últimos meses del año anterior yo la escucho se reactivó. Más que antes, a pesar de que a ratos es aburrida, tiene minutos de entretenimiento. Me doy el lujo en las diálisis a veces de estar conectado con la Asamblea Nacional y escucho exposiciones brillantes como la de Fernando Calleja. Me permití felicitarlo en interno y yo lo hago en público. Estuvo magnífico cuando Esos le respondió a Juan Cárdenas, sobre todo. Son de lujo, entonces eso sí es la vieja asamblea que requerimos, pero con esa actitud todos los legisladores pueden dar lugar a cosas trascendentes. Hemos hablado de la Asamblea, del Ejecutivo, del CNE en un bloque anterior y de la Justicia. ¿Qué? Ese es el gran clavo que tenemos, porque esa tomada por el narcotráfico puede hacer horrores. Y a veces hay sospechas de que el narcotráfico tiene mucha influencia en la justicia. Y a la vez la gran esperanza no está en funcionarias como la Fiscal General de la Nación. Estamos viendo una actitud que a veces parece lenta, pero que está sometida al debido proceso. Ojalá que esto no sea una frustración de futuro. Esperemos. ¿Por qué el ojalá? Porque siempre hay que tener la duda, ahí? porque nos han engañado tanto y no tenemos certeza sino en base de los hechos. Esperemos que... ¿Qué es lo que le permite a usted invitarme ahora para este tipo de tema? El transcurso, no la esperanza del futuro. Es lo hecho. Entonces, ¿mantenernos vigilantes? Siempre. ¿Y optimistas? También, porque si no estamos fomentando lo que... Somos profetas maléficos y somos profecías autocumplidas de lo que no queremos que se cumpla. Yo quiero ver al país próspero, alegre,
sano, robusto. Y eso es posible. Tenemos todas las potencialidades territoriales, la capacidad de los recursos. Manabí ya ve con un poquito de agua, la península de Santa Elena. Se cultiva hasta uvas. Es tan fácil y tan rápido y lo vuelven tan complicado. Es una maravilla de país. Correcto. Y tenemos gente de esfuerzo como la que está triunfando en el deporte. Desde Carapaz para adelante una cosecha de medallas de oro en todos los campos. Yo hubiera querido verlo a usted presidente, pero me alegro de que no haya ganado. Yo también. Me alegro de que no haya ganado, porque no lo apreciaría seguramente tanto como ahora. Y me alegro de que no haya ganado porque seguramente Pancho Huerta no tendría la experiencia ni la transparencia que ha demostrado en esta hora para decirles a ustedes cuáles son sus respuestas a mis preocupaciones sobre las prioridades del 2019. Doctor Huerta, le agradezco por su comparecencia. Gracias, Carlos. Y admiro su decencia. No es el único patriota que hay en este país, es de los pocos que aún nos quedan. Y para mí era la mejor voz con la cual comenzar este año y evacuar el tema que hemos tratado. Al final propuso una cosa por la que deberíamos empezar, ciertamente, superar el desencanto. Superar el desencanto. Por muy gris que sea la noche, pensar que siempre habrá un amanecer. Mantener el optimismo, el que no espera vencer está vencido. Creer que se puede, aunque cada vez resulte más difícil. Y lo otro, dejar de ser espectadores y empezar a ser protagonistas. Actívense ya. Cambiemos nuestra actitud. No solo nos quejemos y reclamemos, hagamos y presionemos. Así quizá este sea lo que tanto hemos deseado en ese brindis de fin de año. Un feliz 2020. Con mi compromiso para eso cuentan siempre. Hasta la próxima entrevista. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.